Expulsarán fuera demonios. Autor Derek Prince. Fundamentos. Hace casi 2000 años vino Jesús a ayudar a la humanidad sufrida, obrando milagros al sanar a los enfermos y al echar fuera demonios. Durante los 3 años y medio de su ministerio terrenal, esto nunca cambió. En los siglos intermedios, hombres y mujeres cristianos han sido llamados de tiempo en tiempo con ministerios milagrosos a los enfermos y afligidos. Con todo, lo que sé, hay pocos registros, si es que hay alguno, de personas con un ministerio de liberación de influencia demoníaca comparable al de Jesús. Como resultado, la mayoría de las víctimas de la opresión demoníaca ha sido abandonada al sufrimiento sin ninguna oferta de ayuda práctica por parte de la Iglesia. Creo que ha llegado la hora de limpiar la basura de la tradición religiosa que ha oscurecido la revelación clara del Nuevo Testamento y restablecer el ministerio de la Iglesia sobre el fundamento de Jesús y de los Evangelios. Capítulo 1. ¿Cómo lo hizo Jesús? Cuando un miembro de mi congregación dejó salir un escalofriante chillido y se desplomó justo delante de mi púlpito, tuve que tomar una decisión en una fracción de segundos. Llamé a otro miembro para ayudarme, y en el nombre de Jesús tuvimos éxito en expulsar fuera al demonio o espíritu maligno. Esa experiencia en 1963 me impulsó al estudio intensivo del ministerio de Jesús. Quería tener la seguridad de que mis acciones estuvieran en línea con las suyas. Descubrí que Marcos empieza su relato del ministerio público de Jesús con un incidente en el cual un demonio le retó mientras enseñaba en una sinagoga de Galilea. Este encuentro esparció su fama de forma inmediata por toda Galilea. Véase Marcos capítulo 1, verso 21 al 28. Desde este punto en adelante, durante los 3 años y medio de su ministerio público, vemos a Jesús tratando con los demonios donde quiera que los encontraba. Cerca del final de aquel periodo, envió a Herodes un mensaje en el que le comunicaba que él continuaría expulsando demonios y haciendo curaciones hasta que su cometido terrenal fuera completado. Véase Lucas capítulo 13, verso 32. Pero el ministerio no tenía que terminar. Entonces, cuando Jesús comisionó a sus seguidores, les transmitió su autoridad. En realidad, nunca envió a nadie a predicar el Evangelio sin instruir y equipar a esa persona específicamente para llevar a cabo acciones contra los demonios, de la misma manera en que él mismo lo hizo. No encuentro ninguna base en el Nuevo Testamento para un ministerio evangelístico que no incluya la expulsión de demonios. Es tan real hoy día como lo fue en los tiempos de Jesús. Pronto llegué a darme cuenta de que Satanás ha desarrollado una oposición especial a este ministerio. Él es, por elección propia, una criatura de las tinieblas y prefiere mantener escondida la verdadera naturaleza de sus actividades. Si puede mantener a la humanidad inadvertida de sus tácticas o incluso de su misma existencia, puede utilizar las armas gemelas de la ignorancia y el miedo para abrirse camino para sus propósitos destructivos. Desafortunadamente, la ignorancia y el miedo no están confinados a los no cristianos, sino que opera dentro de la Iglesia. Con demasiada frecuencia los cristianos han tratado a los demonios con un temor supersticioso, como si estuvieran en la misma categoría que los fantasmas y los dragones. Corrie ten Boom comentó
que el temor de los demonios proviene de los mismos demonios. Por esta razón, yo he elegido el verbo expulsar para el título de este libro, para describir la acción de tratar con los demonios. Echar o expulsar es una palabra conocida de uso común que no tiene ninguna connotación religiosa especial, sino que trae todo el ministerio al nivel de la vida diaria. Jesús mismo era extremadamente práctico en su trato con los demonios. Al mismo tiempo, enfatizó el único significado de este ministerio de expulsión de los demonios cuando dijo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo capítulo 12, verso 28. El echar fuera los demonios demostraba dos importantes verdades espirituales. La primera revela la existencia de dos reinos espirituales opuestos, el reino de Dios y el reino de Satanás. La segunda demuestra la victoria del reino de Dios sobre el reino de Satanás. Obviamente, Satanás prefiere mantener escondidas estas dos verdades. Cuando Jesús echaba fuera a los demonios, iba más allá de los precedentes del Antiguo Testamento. Desde el tiempo de Moisés en adelante, los profetas de Dios habían realizado muchos milagros que eran una sombra y un anticipo del ministerio de Jesús. Ellos habían sanado a los enfermos, levantado a los muertos, hecho provisiones milagrosas para multitudes y demostraban el poder de Dios para controlar a las fuerzas de la naturaleza. Pero no hay ningún registro de que cualquiera de ellos jamás hubiese echado fuera un demonio. Esto estaba reservado a Jesús. Esta fue una demostración única de que el reino de Dios había venido sobre las personas de su época. Esto hace que sea aún más extraordinario que este ministerio haya sido ampliamente ignorado por la iglesia contemporánea en muchas partes del mundo. El evangelismo, especialmente en el occidente, con frecuencia ha sido practicado como si los demonios no existieran. Déjeme decir con toda la delicadeza que me sea posible: el evangelismo que no incluye la expulsión de demonios no es el evangelismo del Nuevo Testamento. Llevaré esto un paso más adelante para explicarlo al ministerio de orar por los enfermos. No es bíblico orar por los enfermos si uno no está preparado para echar fuera demonios. Jesús no separó una cosa de la otra. Por otro lado, están los que hoy día llevan esta práctica de echar fuera demonios a extremos no bíblicos. Dan la impresión de que cualquier tipo de problema, físico, emocional o espiritual, debiera tratarse como demoníaco. Pero este acercamiento es desequilibrado y no está en las Escrituras. Algunas veces también la liberación se lleva a cabo en una manera que le da más prominencia al ministro o a la persona que recibe la liberación que al Señor Jesús. Personalmente lo veo como una evidencia más de la oposición especial e intensa de Satanás al ministerio de liberación. Si es posible, busca excluirlo completamente del programa de la iglesia. Si eso falla, su objetivo es desacreditarlo. En lo que a mí respecta, ciertamente no lo hice voluntariamente. Como he dicho, fui confrontado por situaciones en las cuales se me ha forzado a elegir entre dos alternativas: actuar contra los demonios o retroceder y darles lugar a ellos. Mirando hacia atrás, me alegro de no haber retrocedido. Mi motivo principal al escribir este libro es ayudar a los demás en los caminos en que yo mismo he sido ayudado. Tengo en mente
dos grupos específicos de personas. Primero, algunas personas están bajo opresión demoníaca y no saben cómo liberarse, y están soportando los diversos grados de tormento que infligen los demonios. En algunos casos, el tormento mental, emocional y físico es igual de severo que el de las personas aprisionadas y torturadas en los campos de trabajos forzados del totalitarismo o de los gulags. Sinceramente creo que es el propósito de Jesús, a través del Evangelio, ofrecer a esas personas esperanza y liberación. Segundo, están los que han sido llamados al ministerio del Evangelio, pero son confrontados a veces por personas que necesitan desesperadamente ser liberados de demonios, pero nada en su trasfondo o formación les ha equipado para proveer el tipo de ayuda que hace falta con tanta urgencia. Puedo identificarme con las personas de ambas categorías. Como joven predicador era de tal manera atormentado por periodos incontrolables de depresión que en realidad estuve tentado a desistir completamente de mi ministerio. Más tarde, cuando era confrontado por personas a las que deseaba ayudar, no lo podía hacer a causa de mis propias ideas doctrinales, preconcebidas e incertidumbres. Me preguntaba una y otra vez, ¿cómo era posible que tantos cristianos estuviesen oprimidos por demonios? Ahora puedo mirar atrás a los más de 30 años en los cuales apenas un único mes había pasado sin que yo estuviese involucrado en ayudar a alguien que necesitaba liberación de demonios. Esto significa que las lecciones que comparto en este libro tienen una base sólida, primero en las Escrituras y luego en la observación y experiencias personales. A veces el ministerio de liberación provocaba malentendidos y críticas por parte de cristianos, pero esto está altamente compensado por la satisfacción de ayudar a personas desesperadas. Recientemente mi esposa Ruth y yo salimos a dar una vuelta por Jerusalén cuando una mujer judía de unos 50 años se me acercó y preguntó, ¿es usted Derek Prince? Cuando contesté que sí, con la cabeza, ella dijo, a usted le debo la vida. Sus ojos, llenándose de lágrimas. Hace 20 años estaba tan endemoniada que no había esperanza para mí. Luego conocí a Jesús y alguien me dio sus grabaciones sobre liberación. Ahora soy libre. Las personas que me conocían me dijeron que yo era como alguien que había salido de una silla de ruedas. Testimonios como ese hacen que me alegre de no haber retrocedido ante la crítica y la oposición. Mi experiencia a lo largo de estos años ha reforzado también mi confianza en la precisión de las Escrituras. Teólogos liberales con frecuencia sugieren que las descripciones de actividades demoníacas en el Nuevo Testamento no deben tomarse literalmente, sino simplemente como una concesión a la ignorancia supersticiosa de las personas en la época de Jesús. Al contrario, debo afirmar que una y otra vez he presenciado manifestaciones demoníacas que están exactamente en línea con las descripciones del Nuevo Testamento. A este respecto, y acerca de otras cosas, el registro del Nuevo Testamento es totalmente exacto. Nos da la única y suficiente base para nuestro ministerio hoy día. En este libro busco primeramente sentar una base sólida y bíblica, y luego edificar sobre ella una explicación práctica de lo que está involucrando en el trato con los demonios. El fundamento, como ya he indicado, es el ministerio del propio Jesús. Pero antes de que podamos edificar sobre esta base,
debemos deshacernos de algunos malentendidos debidos a la terminología imprecisa o engañosa que ha sido tradicionalmente utilizada en las versiones inglesas del Nuevo Testamento. Este será el tema del próximo capítulo. Puesto que fue mi experiencia personal la que me llevó a este ministerio, describo esto con cierto detalle en la parte número 2. Luego, en la parte número 3, contesto a las 7 preguntas que he encontrado con más frecuencia en mi ministerio. Finalmente, en la parte 4, doy una enseñanza práctica sistemática sobre cómo conocer y expulsar fuera demonios y caminar en victoria. Capítulo 2. Terminología. Los escritores del Nuevo Testamento dan un cuadro claro de la naturaleza y actividad de los demonios, pero la clave para entender estas áreas es una explicación exacta de la terminología que utilizaban. Desafortunadamente hay debilidades en la manera en la que distintas versiones inglesas han traducido ciertas expresiones del texto griego original, las cuales han obscurecido el significado para los lectores de habla inglesa. Es necesario, por tanto, empezar por examinar las palabras principales usadas en el griego. 3 expresiones son usadas para describir a los seres espirituales malignos, que son algunos de los principales agentes de Satanás en su guerra contra la humanidad. Primero, demonio, en griego, daimonion. Este es el singular neutro del adjetivo daimonios, que se deriva del nombre daimon. Así, el adjetivo daimonios indica alguna conexión con un daimon. Aunque la palabra daimonium es adjetiva en su forma, se utiliza habitualmente como un nombre. Es en realidad un adjetivo que se ha transformado en un nombre. Podemos ilustrarlo con un ejemplo contemporáneo en español. Verde es otro adjetivo que se ha transformado en nombre, describiendo a una persona que se preocupa en proteger el medio ambiente. Así que ahora hablamos de los verdes. En español, la distinción importante entre daimon y daimonion es anular por el hecho de que ambas palabras son normalmente traducidas por una única palabra, demonio. En este libro, no obstante, donde sea necesario preservar la distinción, continuaremos utilizando las palabras griegas transcritas al español y en itálicas, es decir, daimon y daimonion. Formaremos el plural simplemente añadiendo una S, aunque esto no es la forma correcta de formar el plural en griego. La referencia al griego original indica que hay 2 entidades distintas, daimon, que es primaria, y daimonion, que es derivada. Esto tiene una importante relación con la naturaleza de los demonios, a la que volveremos en el capítulo 11, que son los demonios. La forma derivada daimonion ocurre cerca de 70 veces en los Evangelios, Hechos y Apocalipsis. En otras palabras, representa un importante concepto del Nuevo Testamento. En los mejores textos, daimon ocurre solamente una vez, en Mateo 8:31, donde se usa aparentemente con el mismo significado de daimonion, pero no es un uso normal. La segunda expresión usada en el Nuevo Testamento para describir a un espíritu es espíritu inmundo, usada cerca de 20 veces en Lucas, Hechos y Apocalipsis. La tercera expresión, espíritu maligno, es usada 6 veces en Lucas y Hechos. En Lucas 4:33, 2 de estas expresiones son combinadas
mientras el escritor habla de un espíritu de demonio inmundo, daimonion. Juntamente, parece que las tres expresiones se usan indistintamente. Demonios son espíritus inmundos y también espíritus malignos. La versión Reina Valera original normalmente traduce daimonion como demonio. Esto ha dado lugar a una interminable confusión. La palabra española demonio en realidad se deriva de la palabra griega diabolos, que no tiene una relación directa con daimonion. Diabolos significa calumniador. En todas menos en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento es un título del mismo Satanás. En este sentido se usa solo en el singular. Hay muchos demonios, pero un solo diablo. A Satanás se le da este título porque su principal actividad es calumniar, es decir, difamar el carácter de una persona. En primer lugar y principalmente, Satanás difama el carácter de Dios mismo. Lo hizo en el huerto de Edén, cuando sugirió a Adán y Eva que Dios no le estaba tratando de forma justa, reteniendo de ellos el conocimiento del bien y del mal. En segundo lugar, Satanás difama el carácter de todos los que de alguna manera representan a Dios. Esta es su principal arma contra los siervos de Dios. Todas las principales traducciones posteriores a la versión King James han observado la distinción entre diabolos y daimonion, y han traducido diabolos como diablo y daimonion como demonio. Desafortunadamente hay otra área de confusión que no ha sido aclarecida en algunas de las versiones modernas. El nombre griego daimon da origen a un verbo daimonizo, que ocurre unas 12 veces en el Nuevo Testamento. El término equivalente inglés obvio es demonize, demoniar, que el diccionario Collins English Dictionary define como sujetar a la influencia demoníaca. El diccionario de la Real Academia Española lo define como introducir los demonios en el cuerpo de una persona. En el Nuevo Testamento este verbo ocurre en la forma pasiva, estar endemoniado. En la versión King James original se traduce normalmente como estar poseído por o con un diablo o diabolos. La mayoría de las versiones modernas han cambiado correctamente de diablo a demonio, pero incorrectamente retiene la forma de estar poseído. El problema con esta forma es que el oído inglés, la palabra poseer inmediatamente sugiere posesión como una propiedad. El estar poseído por un diablo o por un demonio implica que una persona le pertenece a un diablo o demonio, pero no hay ninguna base para esto en la palabra original griega daimonizo, que no da ninguna sugerencia de posesión, sino que meramente significa sujetar a la influencia demoníaca. Obviamente la forma de las palabras que usamos es de vital importancia. Una cosa es decirle a una persona, estás sujeto a la influencia demoníaca, y otra bien distinta es decirle, estás poseído por un demonio, o peor aún, decirle, estás poseído por el diablo. Déjame decir enfáticamente que no hay nada en el verbo daimonizo que implique posesión. Personalmente creo que todo cristiano nacido de nuevo, que está buscando vivir para Cristo, sinceramente, pertenece a Cristo y es propiedad suya. Es una monstruosidad sugerir que una persona como esa le pertenece al diablo o que está poseída por el diablo. Por otro lado, sé
basado en mi propia experiencia y por haber ministrado a miles de otras personas, que un cristiano nacido de nuevo puede estar sujeto a influencias demoníacas. Un cristiano como eso sin duda le pertenece a Cristo, aunque haya áreas de su personalidad que no están aún bajo el control del Espíritu Santo. Son esas áreas que pueden estar todavía sujetas a la influencia demoníaca. En todo lo que queda de este libro, por tanto, hablaré en la mayoría de los casos de estas personas como aquellos que están endemoniados. El verbo griego que normalmente describe la acción de librarse de un demonio es ekbayo, normalmente traducido como expulsar fuera o echar fuera. Como he dicho antes, he escogido la traducción de Weymouth, expulsar, porque describe una acción conocida de la vida diaria. En todo este libro usaré estas expresiones más o menos de manera indistinta: echar fuera, expulsar o expeler. Otro verbo griego usado en esta conexión es exorquizo, normalmente traducido como exorcizar. La versión King James le traduce así: ordenar. En inglés contemporáneo, exorcizar se define como expulsar espíritus malignos de una persona o lugar por medio de oraciones, órdenes y ritos religiosos. La palabra se usa con frecuencia en los rituales de las iglesias litúrgicas, pero ocurre solo una vez en el Nuevo Testamento. Capítulo 3. El modelo y la misión de Jesús. Cuando fui públicamente confrontado por el desafío abierto de un demonio en la mañana de un culto de adoración dominical, como he explicado en el capítulo 1, fui impelido a estudiar los relatos del Nuevo Testamento de cómo Jesús trató con los demonios. Él es la única base y el único modelo para todo ministro o ministerio cristiano. En este capítulo, por lo tanto, examinaré con algún detalle cómo el propio Jesús trató con los demonios. Una de las primeras escenas de su ministerio público es una sinagoga en Capernaum. Se describe vívidamente en Marcos capítulo 1, verso 21 al 26. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le respondió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Se describe la reacción del pueblo en los versos 27 y 28. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Y con autoridad manda aún a los de espíritus inmundos, y le obedecen». Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Marcos capítulo 1, verso 27 al 28. En el versículo 23, cuando la versión Reina Valera dice «con un espíritu inmundo», el griego en realidad dice «en un espíritu inmundo». Quizás el equivalente más próximo sería «bajo la influencia de un espíritu inmundo». Es digno de mención que la Nueva Versión Internacional traduzca esta frase así: «poseído por un espíritu maligno». Esto ejemplifica cómo las traducciones nos pueden engañar en lo que respecta a la actividad de los espíritus malignos o demonios. Nada en el griego original justifica el uso de la palabra poseído
con sugerencia de propiedad. Esta traducción es una acomodación a la terminología religiosa tradicional que obscurece el significado del texto original. Jesús había estado predicando en Galilea. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, verso 15. Ahora tenía que demostrar la superioridad de su reino sobre el reino de Satanás. Hay 6 puntos importantes que destacar. Primero, Jesús trató con el demonio, no con el hombre. El demonio habló a través del hombre y Jesús le habló al demonio. Traducido de manera literal, lo que Jesús le dijo al demonio fue: sé amordazado. Segundo, Jesús echó fuera al demonio del hombre, no al hombre de la sinagoga. Tercero, Jesús no fue perturbado en absoluto por la interrupción. El tratar con el demonio formaba parte de su ministerio total. Cuarto, el demonio habló tanto en el singular como en el plural. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Versículo 24. Esta contestación es típica de un demonio hablando por sí mismo y en nombre de otros. El demonio que estaba en el hombre de la región de los Gadarenos utilizó la misma forma de expresión. Legión me llamo porque somos muchos. Marcos capítulo 5, verso 9. Quinto, es razonable suponer que el hombre era un miembro de la sinagoga que la frecuentaba con regularidad, pero aparentemente nadie sabía que necesitaba liberación de un demonio. Tal vez ni siquiera el mismo hombre lo supiera. La unción del Espíritu Santo sobre Jesús hizo que el demonio fuera expuesto abiertamente. Sexto, fue esa dramática confrontación con un demonio en la sinagoga que lanzó a Jesús en su ministerio público. Él se volvió conocido por sus compatriotas judíos y principalmente como el hombre con autoridad única sobre los demonios. ¿Cómo trataba Jesús con los demonios? En la noche del mismo día, cuando los movimientos de la gente ya no estaban restringidos por las normas del Shabbat, día de reposo, podríamos decir que Jesús llevó su primer culto de sanidad. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermos y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Marcos capítulo 1, verso 32 al 34. Se describen los mismos eventos en Lucas capítulo 4, verso 40 al 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Para tener un cuadro claro de cómo Jesús trataba con los demonios, necesitamos combinar los dos relatos de Marcos y Lucas. Marcos dice: no dejaba hablar a los demonios. Pero Lucas dice: también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Como en el incidente de la sinagoga, los demonios declararon su reconocimiento de Jesús públicamente como el Santo de Dios o el Hijo de Dios. Pero después de esto, él no les permitió decir nada más. Es digno de mención que las personas venían a Jesús buscando sanidad para sus dolencias, pero a muchos de ellos se les echó fuera demonios.
Aparentemente las personas no se daban cuenta de que algunas de sus dolencias eran causadas por demonios. Una característica destacable del ministerio de Jesús, desde el principio hasta el final, es que Él nunca hizo una distinción rígida y rápida entre sanar las enfermedades de las personas y liberarlas de los demonios. Lo mismo se aplica a su permanente ministerio de predicación, como se describe en Marcos capítulo 1, verso 39. Predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. La expulsión de los demonios era una parte tan normal del ministerio de Jesús como lo era la predicación. Liberar a las personas de los demonios era la confirmación, así como la aplicación práctica del mensaje que predicaba, el cual era: el reino de Dios se ha acercado. Marcos capítulo 1, verso 15. ¿A qué clase de personas, podríamos nosotros preguntar, ministraba Jesús de esta manera? Primeramente a judíos observantes que se reunían cada Shabbat en la sinagoga y pasaban el resto de la semana cuidando de sus familias, labrando sus campos, pescando en el mar y cuidando de sus tiendas. Las personas que recibían la ayuda de Jesús eran principalmente gente religiosa normal y respetable. Un demonio se había ganado el acceso a algunas áreas de sus personalidades y como resultado no tenían ellas mismas total control. Necesitamos recordar que el código moral y ético del pueblo judío en la época de Jesús se basaba en los 10 mandamientos y en la ley de Moisés. Esto significaba que era probable que en su mayoría estuviesen llevando vidas mejores que un sector mayoritario de nuestra sociedad occidental contemporánea. Sin duda se pueden encontrar muchas personas similares en la comunidad cristiana hoy en día. Personas religiosas buenas y respetables que frecuentan la iglesia y utilizan todo su correcto lenguaje religioso, pero que sin embargo son como los judíos observantes de la época de Jesús. Algunas áreas de su personalidad han sido invadidas por demonios y como resultado no tienen todo el control. Seguramente necesitan liberación en igual medida que las personas a quienes Jesús ministró. En Lucas capítulo 13, verso 32, Jesús dejó claro que su ministerio práctico a los enfermos y endemoniados debería continuar inalterable hasta el final. Id y decid a aquella zorra: de aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Lucas capítulo 13, verso 32. Hoy, mañana y al tercer día es un hebraísmo que podría parafrasearse: desde ahora hasta que se termine la obra. El ministerio público de Jesús empezó, continuó y concluyó con 2 actividades: sanar a los enfermos y echar fuera demonios. La manera en que empezó fue la correcta y nunca necesitó mejorarla. Más adelante, cuando llegó el tiempo para que Jesús comisionara y enviara a los discípulos, Él les instruyó a continuar exactamente el modelo del ministerio que Él mismo había demostrado. A los primeros 12 apóstoles les impartió una doble autoridad. Primero, expulsar a los demonios y segundo, sanar todo tipo de padecimiento y enfermedad. Véase Mateo 10, verso 1. Luego les dio instrucciones explícitas de cómo usar su autoridad. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Mateo capítulo 10, versos 7 al 8.
Marcos da una breve descripción de cómo los discípulos llevaron a cabo su tarea y echaron fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos capítulo 6, verso 13. Echar fuera demonios entonces no era un extra opcional. Más tarde Jesús envió otros 70 discípulos de 2 en 2 para preparar el camino antes de él a cada lugar que tenía intención de ir. No disponemos de un relato detallado de sus instrucciones, pero claramente incluía el echar fuera demonios, porque a la vuelta de los discípulos, estos informaron con alegría: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas capítulo 10, verso 17. Tras su muerte y resurrección, Jesús una vez más comisionó a sus discípulos, pero ahora extendió su ministerio al mundo entero. El mensaje de aquellos que salieron en fe y obediencia, él prometió serían atestiguados por 5 señales sobrenaturales. Las 2 primeras eran estas: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, verso 17. Desde el principio del siglo XX se ha predicado, enseñado y escrito mucho acerca de la segunda señal, hablar en lenguas. Pero la señal que Jesús puso en primer lugar, echar o expulsar fuera demonios, no ha recibido la misma atención positiva. Es triste que la Iglesia occidental contemporánea no haya estado dispuesta a abordar este asunto de los demonios. Se da otro relato de la comisión final de Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versos 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta comisión era sencilla y práctica: hacer discípulos y luego enseñarles a obedecer todo lo que Jesús había ordenado a los primeros discípulos. Luego esos nuevos discípulos, a su vez, les enseñarían todo lo que Jesús había enseñado. Así iría de generación en generación hasta el fin del mundo. Jesús puso a sus discípulos para funcionar con el programa correcto y nunca hizo ninguna provisión para que él mismo fuese cambiado. Desafortunadamente, a través de los siglos, la Iglesia ha hecho muchos cambios no autorizados, ninguno de ellos para mejor. El modelo del evangelismo del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento provee un ejemplo claro de un discípulo que tomó para sí el modelo del ministerio de Jesús. Felipe. Él es la única persona en el Nuevo Testamento descrita específicamente como un evangelista. Véase Hechos capítulo 21, verso 8. Y su ministerio descrito en Hechos capítulo 8, versos 5 al 13 y verso 26 al 40. Es el modelo para el evangelismo del Nuevo Testamento. El mensaje de Felipe era refrescante, sencillo. En Samaria fue Cristo. Al eunuco etíope fue Jesús. Felipe no necesitaba de ningún comité organizador, ningún coro entrenado, ningún auditorio alquilado. Las multitudes se reunían para escucharlo por una única razón: la dramática demostración del poder sobrenatural de Dios. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estaban endemoniados, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos
eran sanados. Hechos capítulo 8, versos 6 al 7. Este es el evangelismo del Nuevo Testamento. El evangelio se predica y las multitudes escuchan. Ellas ven los milagros y cómo se echan fuera los demonios y creen. Son bautizadas y se establece la iglesia. Un elemento central es la expulsión de los demonios, la cual es con frecuencia acompañada de manifestaciones ruidosas y desordenadas. Otras características del evangelismo varían, pero este elemento es central al evangelismo tal y como se practicaba en el Nuevo Testamento, primero por Jesús y luego por sus discípulos. El modelo del evangelismo no se confinaba a los discípulos que habían sido testigos oculares del ministerio de Jesús, sino que era notable en el ministerio del apóstol Pablo. En un determinado punto, de hecho, el éxito de Pablo en tratar con los demonios había ejercido un impacto sobre toda la ciudad de Éfeso. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 19, verso 11 al 17. Como estos hijos de Esceva imitaban a Pablo deliberadamente, nos aportan una sombra de lo que podemos formar un cuadro de cómo Pablo trataba con los demonios. Aparentemente, él les hablaba directamente y les ordenaba en el nombre de Jesús que salieran de sus víctimas. En otras palabras, Pablo seguía el modelo del mismo Jesús. El ultrajante fracaso de los hijos de Esceva es también una prueba clara que el éxito en echar fuera a los demonios no depende meramente de usar la fórmula correcta. La persona que usa la fórmula debe ser un canal sincero y rendido a la persona sobrenatural del Espíritu Santo. Estos sucesos en Éfeso proveen otro ejemplo del Nuevo Testamento de cómo el ministerio de liberación puede afectar a una comunidad entera. El espectáculo de los hijos de Esceva huyendo a la desbandada delante del hombre endemoniado tuvo un impacto sobre toda la ciudad de Éfeso, pero especialmente sobre los cristianos que vivían allí. Sirvió para trazar una línea divisoria clara entre los discípulos de Jesús y los no creyentes. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Hechos capítulo 19, versos 18 al 19. Hasta esa época, muchos de los creyentes habían aparentemente estado intentando vivir con un pie en el reino de Dios y con el otro en el reino de Satanás. Habían hecho una profesión de fe en Cristo, pero habían retenido en su poder los rollos que contenían las fórmulas secretas que habían usado en sus prácticas ocultistas.
Aparentemente esos libros tenían mucho valor, lo que había sido una razón por la cual los cristianos dudaban a la hora de deshacerse de ellos. Pero una vez que fueron abiertos sus ojos a los asuntos espirituales reales, estuvieron dispuestos a ver cómo se quemaban sus rollos. Un dracma, una pieza de plata, era el sueldo de un día. Si calculáramos el valor de esos rollos en nuestra propia moneda, basándonos en $40 al día, el salario mínimo aproximado en Estados Unidos, el equivalente sería más de $2 millones. Obviamente, se puede hacer mucho dinero con el ocultismo. El resultado de esta dramática confrontación entre los dos reinos se resume en el versículo de cierre. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos capítulo 19, verso 20. Si el evangelismo raramente se conduce con estos resultados en el mundo occidental, necesitamos cuestionar quién ha cambiado. ¿Ha sido Jesús? ¿O los demonios? ¿O la iglesia? Parte 2. En la escuela de la experiencia. La experiencia personal por sí sola nunca es base suficiente para establecer una doctrina bíblica. A veces, sin embargo, puede tener el efecto de iluminar una doctrina que previamente uno no sabía cómo aplicar. Esto fue verdad en mi confrontación personal con los demonios. Había leído los relatos del Nuevo Testamento sobre Jesús y sus discípulos y tratando con los demonios, y los había aceptado como parte de la revelación de las Escrituras, pero nunca habían cobrado vida para mí. Con frecuencia había tenido el gozo de llevar un pecador a Cristo. También había visto a personas sanadas físicamente en respuesta a la oración, pero no tenía ninguna experiencia consciente de confrontar y tratar con los demonios. Como las manifestaciones externas descritas tan vívidamente en el Nuevo Testamento. Entonces Dios sobrenaturalmente empezó a darme experiencias directas y personales en el reconocimiento y tratamiento con los demonios. Primero de todo, yo mismo recibí liberación de persistentes y dolorosos achaques de depresión cuando reconocí la fuente por detrás de los mismos y clamé a Dios por liberación. Más tarde encontré demonios manifestándose en otras personas y probé en mi propia experiencia la verdad de la promesa de Jesús a sus discípulos en Marcos capítulo 16, verso 17. En mi nombre expulsarán fuera demonios. Esto añadió a mi ministerio una nueva e importante dimensión. Mirando al pasado me doy cuenta de que Dios me había matriculado en su escuela de la experiencia, llevándome de un encuentro demoníaco al siguiente. Al final, el tratar con los demonios llegó a ser una parte regular de mi ministerio cristiano. En los capítulos siguientes, comparto algunas de las más importantes lecciones que Dios me enseñó en el sendero por el cual me llevó. Capítulo 4. Mi lucha contra la depresión. Mi mente vuelve a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Yo había servido durante 4 años y medio en el ejército británico en el Medio Oriente. Luego, cuando me licencié, me casé con Lydia Christensen, una danesa, profesora de escuela, quien era la directora de un pequeño hogar para niñas en Jerusalén. A través de mi matrimonio con Lydia, me hice padre de una familia ya establecida de 8 niñas, de las cuales 6 eran judías, una árabe palestina y la más joven inglesa. Juntos, como familia, fuimos testigos del renacimiento del Estado de Israel en 1948 y luego nos mudamos a Londres. Encontramos una ciudad que todavía luchaba
exhaustivamente para reconstruir su vida del impacto terrible de la guerra. Noche tras noche, los cazabombarderos nazis habían derramado el terror y la destrucción sobre una población que no tenía ninguna posibilidad de tomar represalias. Mucho tiempo después de haber terminado de caer las bombas, las crudas cicatrices eran todavía visibles por toda la ciudad. Muchas de las calles me recordaban a una persona intentando sonreír con 2 o 3 dientes faltando. En medio de las hileras de casas que se mantenían de pie, vacías, terrenos llenos de hierbas dañinas, servían como un memorial sin palabras a familias enteras que habían perecido con sus casas. Más feos aún eran los esqueletos vacíos de casas que se mantenían de pie, pero con paredes ennegrecidas y cayéndose a pedazos, y las ventanas cerradas con tablas. El ojo buscaba en vano cualquier remanente de elegancia o belleza. Las cicatrices externas de la ciudad encajaban con las cicatrices emocionales que las personas albergaban dentro de sí. La disposición mental prevaleciente era la de un cinismo cansado. Gran Bretaña había emergido victoriosa de la guerra, pero los frutos de la victoria eran amargos. Todos los tipos de comida, menos los más básicos, eran escasos. Mercancías como el azúcar, la mantequilla, el té o el tabaco, que pudieran haber hecho la vida solo un poco más fácil de disfrutar o por lo menos de sobrellevar, estaban todavía estrictamente racionados. Las colas eran largas, los ánimos decaídos. El nivel de la vida espiritual en Gran Bretaña estaba más bajo de lo que había estado durante por lo menos 200 años. Menos del 5% de la población atendía regularmente a cualquier tipo de lugar de adoración. Muchas iglesias habían sido cerradas con tablas o se habían convertido en almacenes de muebles. De las iglesias que permanecieron abiertas, pocas presentaban algún mensaje positivo de esperanza que podría servir de antídoto para la depresión predominante. Poco tiempo después de habernos instalado en Londres, empecé a pastorear una pequeña congregación pentecostal cerca del centro de la ciudad. Mi principal impresión de aquel tiempo es del tono grisáceo. Las calles eran grises, las casas eran grises, las personas estaban grises. La mayor parte del tiempo el cielo también era gris. El combustible utilizado para la calefacción en la época bloqueaba por lo menos el 25% de la luz del sol, la cual hubiera ayudado a aliviar el tono gris. En el invierno, la ciudad era envuelta de vez en cuando por un velo de niebla tan denso que no podías ver tu propia mano retirada delante de ti. Pero había otro tipo de tono gris que era aún más deprimente. Era el extraño e indefinible tono gris dentro de mi alma. Por los estándares espirituales de la época, yo era un ministro relativamente exitoso. Cada semana una persona venía al Señor o testificaba sobre un milagro de sanidad o algunas otras demostraciones del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Sin embargo, yo tenía una continua sensación interior de frustración. Una voz inaudible parecía susurrar: otros podrán tener éxito, pero tú no lo tendrás. Mi experiencia hasta este tiempo había sido una serie de éxitos. Elegido como un becado del rey en Eton a la edad de 13 años, había proseguido y llegado a King's College, Cambridge, como el estudiante número 1 de mi año. Tras graduar con los honores de ambas partes del Classical Tripos, el curso de estudio oficial en los idiomas latín y griego, cultura e historia,
Había sido seleccionado como el estudiante de investigación senior de la University por 2 años. Finalmente, a los 24 años había sido elegido para una codiciada posición como un Fellow del King's College, Cambridge. Durante la guerra, mi servicio junto al cuerpo médico en un papel no combatiente me había impedido de acceder a la promoción a un oficial de rango. No obstante, había destacado con la cualificación de carácter más alta que el ejército británico tenía para otorgar ejemplar. Durante mi servicio militar experimenté un encuentro sobrenatural con Jesucristo que revolucionó mis metas en la vida. Desde que me licencié del ejército pude ver cómo Dios me había guiado paso a paso hacia mi presente ministerio como pastor. Esa era la ironía que no podía resolver. Mientras había estado abriéndome mi propio camino en la vida, ignorando a Dios, tuve una continua cadena de éxitos ininterrumpidos. Con todo, ahora, cuando estaba buscando sinceramente seguir el plan de Dios para mi vida, estaba oprimido por una continua sensación de que nunca podría esperar tener éxito. En todo esto, nunca dudé de la realidad de mi salvación. Era demasiado profunda y demasiado permanente. Pero a veces la depresión descendía sobre mí como una niebla gris que envolvía mi cabeza y mis hombros. Escapar de esa niebla se asemejaba a intentar escapar de una prisión. Me sentía aislado y solo, separado de la comunicación con sentido, incluso con los más cercanos a mí, mi esposa e hijas. No conocía ningún ministro maduro a quien pudiera acudir para conseguir ayuda. Intenté todos los medios espirituales que conocía para deshacerme de esa depresión. Leía mi Biblia fielmente por lo menos 2 veces al día y ayunaba un día a la semana. A veces dedicaba varios días o una semana a la oración intensa y al ayuno. En esa época la depresión se levantaba por un tiempo, pero inevitablemente retornaba. Cada vez que volvía, mi desesperanza se hacía más profunda. Estaba familiarizado con Romanos 6:11, que nos instruye a considerarnos muertos al pecado. Día tras día me consideraba muerto al pecado y a cualquier otra consecuencia de depresión que éste hubiera traído sobre mí. Pero me parecía imposible experimentar la segunda parte del versículo. Pero vivos para Dios en Cristo, Señor nuestro, venciendo a mi enemigo. Finalmente, en 1953, cuando había agotado todos mis propios recursos, Dios vino en mi ayuda de una manera que no había contemplado jamás. Estaba leyendo los versos iniciales de Isaías, capítulo 61, que describen la obra sobrenatural del Espíritu Santo en dar testimonio del mensaje del Evangelio. Versículos que Jesús aplicó a sí mismo en la sinagoga de Nazaret. Véase Lucas capítulo 4, versos 16 al 21. Al llegar a las palabras del versículo 3, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, también llamado en otras versiones un espíritu de desesperación y un espíritu de desmayo. No pude seguir leyendo. Fue como si la frase espíritu de pesadumbre estuviera subrayada por una mano invisible. Repetí la frase para mí mismo: espíritu de pesadumbre. ¿Era este el diagnóstico de Dios para mi condición? ¿Podría significar que la fuerza contra la cual estaba luchando no formaba parte de mí mismo, sino una persona ajena? ¿Un ser espiritual maligno que de alguna forma ocupaba una parte de mi mente? Me acordé del término que había escuchado una vez, pero que no había entendido: espíritu familiar. ¿Era posible que se refiriera a algún tipo de poder maligno que se anexaba
a los miembros de una familia, moviéndose de generación en generación? Pensé acerca de un aspecto del carácter de mi padre que siempre me había dejado perplejo. Él era un hombre bueno y moral y un oficial de éxito que se había jubilado del ejército con un rango de coronel. Durante el 98% del tiempo se comportaba como el caballero inglés que era, pero durante esa fracción del 2% del tiempo yo había visto algo en el que era bastante ajeno a su propia personalidad. Algún incidente aparentemente trivial le perturbaba y durante 24 horas caía en un silencio rígido y sepulcral. Se encerraba alejándose de mi madre y no abría su boca ni siquiera para decir gracias por una taza de té. Luego, sin ninguna razón aparente, volvía a ser normal y educado. Con este nuevo enfoque vi que un espíritu de oscuridad similar me había seguido a lo largo de mi vida, desde la infancia y en adelante. Aparentemente había estudiado mi temperamento y estaba familiarizado con mis debilidades y reacciones. Sabía justamente cuándo yo era más vulnerable a sus presiones. Ahora tenía un objetivo principal: impedir que yo sirviera a Cristo eficazmente. Era un momento decisivo en mi vida. Siempre había considerado mi depresión y actitud negativa como una expresión de mi propio carácter, algo con lo cual había nacido. Me había sentido culpable por no ser un cristiano mejor. Ahora me quedó claro que mi lucha no era en lo absoluto contraparte de mi propia personalidad. Inmediatamente el Espíritu Santo trajo a mi mente la promesa de Joel, capítulo 2, verso 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Por mis estudios del hebreo, yo sabía que este verbo también significaba salvar, rescatar. Me determiné a aplicar esta promesa y actuar sobre ella. Hice una oración sencilla que decía algo parecido a esto: Señor, me has mostrado que he estado oprimido por un espíritu de pesadumbre, pero has prometido en tu palabra que si invocare tu nombre seré liberado. Así que te estoy invocando ahora para que me liberes en el nombre de Jesús. La respuesta fue inmediata. Algo así como una enorme aspiradora celestial vino sobre mí y aspiró para afuera la niebla gris que me envolvía la cabeza y los hombros. Al mismo tiempo, una presión en el área de mi pecho fue aliviada a la fuerza, y yo solté un pequeño grito angustiado. Dios había contestado mi oración. De repente todo mi alrededor parecía más brillante. Me sentí como si una pesada carga hubiese sido levantada de mis hombros. Era libre. Toda mi vida había estado bajo esa opresión. La sensación de ser libre era extraña, pero rápidamente averigüé que la libertad era normal y que la opresión era anormal. Mi viejo enemigo no había desistido de mí. Todavía tenía que luchar contra la depresión, pero la gran diferencia ahora era que sus ataques venían desde afuera, no desde adentro. Gradualmente aprendí cómo soportarlo. La idea central de los ataques era inducirme a reacciones o actitudes de pesimismo. Cuando todo parecía estar yendo mal, empezaba a albergar pensamientos negativos sobre lo que podía esperar que pasaría. Bien pronto sentía la muy familiar niebla gris empezando a formarse sobre mi cabeza y hombros. A estas alturas Dios me enseñó otra importante lección. Él haría por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo. Él no haría por mí lo que requería que yo hiciera por mí mismo. Dios había contestado a mi clamor y me había liberado del espíritu de depresión. Pero después de eso, me responsabilizaba por ejercitar la disciplina bíblica
sobre mis propios pensamientos. Claramente necesitaba de algo para proteger mi mente. Mientras meditaba sobre la lista de Pablo acerca de la armadura espiritual en Efesios capítulo 6, verso 13 al 18, concluí que lo que Pablo llama el yelmo de la salvación era provisto para la protección de mi mente. Esto me dejó pensando, ¿ya tengo ese yelmo de la salvación? Sé que soy salvo. ¿Eso significa que tengo el yelmo automáticamente? Entonces vi que Pablo le escribía a los cristianos que ya eran salvos, pero aún así les instruía a tomar el yelmo de la salvación. Esto puso sobre mí la responsabilidad. Tenía que tomar el yelmo por mí mismo. ¿Pero qué era el yelmo? Afortunadamente estaba utilizando una Biblia con referencia, la referencia que correspondía con Efesios capítulo 6, verso 17, era Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 8. Habiéndonos vestido con la esperanza de salvación como yelmo. Así que el yelmo que Dios había provisto para proteger mi mente era la esperanza. Esto apelaba a mi mente lógica. Mi problema era el pesimismo, pero el opuesto del pesimismo es el optimismo, esperar continuamente por lo mejor. La esperanza, por lo tanto, era mi protección. Desde Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 8, fui llevado a Hebreos, para que tengamos un fortísimo consuelo por lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hebreos capítulo 6, versos 18 al 20. Aquí encontré otras dos figuras de esperanza. Primero, la esperanza se compara a los cuernos del altar. Bajo el antiguo pacto, cuando un hombre estaba siendo perseguido por un enemigo que buscaba matarlo, podía encontrar refugio colgando de los cuernos del altar, donde el enemigo no le podía alcanzar. Para mí, el altar hablaba del sacrificio que Jesús hizo por mí en la cruz. Sus cuernos representaban mi esperanza, la cual se basaba en su sacrificio. Siempre y cuando me agarraba tenazmente a esa esperanza, mi enemigo no podría acercarse para destruirme. Y la segunda figura de esperanza, como un ancla, esto provocó un breve diálogo en mi mente. ¿Qué necesita un ancla? Un barco. ¿Por qué necesita un ancla un barco? Porque fluctúa en el agua, un elemento inestable que no provee nada donde agarrarse. Pasa el ancla por ese elemento inestable, por tanto, y la amarra a algo firme e inamovible, como una roca. He visto que la esperanza podría ser así en mi vida, un ancla pasando a través de la tribulación y la inestabilidad de esta vida y atado eternamente en la roca eterna, Jesucristo. A medida que meditaba sobre esto, me di cuenta de que hay una diferencia entre la esperanza y las ilusiones. Continuando la lectura en Hebreos, he visto que la fe es la certeza de lo que se espera. Hebreos capítulo 11, verso 1. El tipo de esperanza que yo necesitaba como un ancla tenía que apoyarse sobre una base sólida de fe en las declaraciones y promesas de la palabra de Dios. Sin esta base bíblica, la esperanza podría llegar a ser nada más que unas ilusiones. Gradualmente logré una manera sencilla y práctica de aplicar estas verdades en mi vida diaria. Aprendí a discernir los pensamientos que procederían de mí mismo y aquellos insinuados por el demonio. Cada vez que mi enemigo se me aproximaba e intentaba inducir pensamientos negativos o pesimistas, me disciplinaba para contrarrestar
con una palabra positiva de las Escrituras. Si el demonio sugería que las cosas iban mal, yo contrarrestaba con Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo amo a Dios, contestaba mi enemigo invisible, y yo soy llamado conforme a su propósito. Por lo tanto, todas las cosas me ayudan a bien. De vez en cuando el demonio recurría a la táctica que había usado con frecuencia de manera exitosa en el pasado. Nunca triunfarás. Yo contrarrestaba esto con Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No vino inmediatamente la victoria completa, sino que con el paso del tiempo mis reflejos mentales fueron edificados hasta el punto que era casi automático contrarrestar cualquier sujeción negativa de parte del demonio con alguna palabra opuesta o positiva de las Escrituras. Como resultado, ese demonio en particular raramente desperdiciaba mucho tiempo atacándome. Dios también empezó a enseñarme la importancia de pensar en Él y alabarle continuamente. Descubrí que esto me rodeaba de una atmósfera que repelía a los demonios. Estaba impresionado por la palabra de David en Salmos capítulo 34, verso 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. La introducción a este salmo indica que a estas alturas de la vida de David, él huía del rey Saúl, quien buscaba matarlo. Había escapado a la corte de un rey gentil, Ahimelech o Aquis, quien no le dio una calurosa bienvenida. Para salvar su vida, David se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Primera de Samuel, capítulo 21, verso 13. Si David pudo continuar bendiciendo a Dios en esta situación, razoné, no hay ninguna situación en la que yo no debiera estar haciendo lo mismo. Lecciones. Con todas estas luchas aprendí 3 lecciones que desde entonces han probado ser de un valor incalculable. La primera, la realidad de la actividad demoníaca como se describe en el Nuevo Testamento. La segunda, la provisión sobrenatural que ha hecho Dios para la liberación. Y tercera, la necesidad de mantener la liberación por la aplicación disciplinada de las Escrituras. Los cristianos con frecuencia tienden a ser radicales en cómo abordan el tema de la liberación. Algunos ponen todo el énfasis en el proceso mismo de expulsar a un demonio. Otros rechazan el elemento sobrenatural en la liberación y enfatizan solamente la necesidad de la disciplina cristiana. La verdad es que ninguna de las dos cosas puede sustituir a la otra. La liberación no puede tomar el lugar de la disciplina y la disciplina no puede tomar el lugar de la liberación. Ambas son necesarias. Volviendo a mirar a través de los años, me he preguntado de tiempo en tiempo qué rumbo hubiera tomado mi vida si Dios no me hubiese venido a ayudar con su poder sobrenatural y no me hubiese liberado de aquel espíritu de depresión. No tengo ninguna duda que tarde o temprano yo hubiera dado lugar a la desesperación y hubiera sido expulsado del ministerio. Qué maravilloso, por tanto, mirar atrás a más de 40 años de un ministerio fructífero que siguió a mi liberación. No obstante, me doy cuenta de que mi lucha con los demonios no fue una experiencia rara o única. Por el contrario, los que están llamados al ministerio cristiano están, creo yo, entre los principales blancos de Satanás. Él les sujeta a la presión y al tormento exhaustivo, con el objetivo de forzar su salida del ministerio.
con demasiada frecuencia tiene éxito. Solo existe una protección segura: aprender a reconocer la actividad demoníaca y tratar con ella de acuerdo al modelo establecido por Jesús. Ese es uno de los principales motivos por los que me sentí obligado a escribir este libro. Capítulo 5. Personas que he fallado en ayudar. Sería natural concluir que, tras mi maravillosa liberación de la depresión, empecé inmediatamente a compartir estas excitantes verdades con mi congregación. Desafortunadamente eso no fue así, por dos razones principales. La primera, muy sencillamente, fue el orgullo. Sentí que era mi responsabilidad como pastor vivir en un nivel espiritual más elevado que los miembros de mi congregación. Se suponía que yo era la persona con la respuesta a sus problemas, a la que vendrían en busca de ayuda. ¿Qué pasaría si de repente anunciara públicamente que yo había sido liberado de un demonio? Muchos de mis miembros se hubiesen estremecido con solo mencionar la palabra demonio. A lo mejor nunca más me respetarían como pastor. Tal vez ya no vendrían a escuchar mis sermones y se me dejaría sin una congregación. Decidí que la liberación de un demonio era un asunto personal. No era apropiado para un pastor compartir tales cosas con su congregación. Pero había otra razón para mis reservas. Me había identificado con el movimiento pentecostal desde mi conversión y había aceptado sus principales posturas doctrinales. Una postura que se sostenía muy extensamente era que una persona que había sido salva, bautizada con el Espíritu Santo y hablaba en lenguas, posteriormente nunca podría necesitar la liberación de un demonio. De hecho, se consideraría irreverente incluso sugerirlo. Yo nunca había oído una representación razonada y bíblica de esta postura. La mayoría de los cristianos parecían considerar que era tan obvio que no necesitaba apoyo de las Escrituras. De vez en cuando, sin embargo, alguien repetía las palabras de Jesús en Juan capítulo 8, verso 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, como si eso lo resolviera todo. Pero solo unos versículos antes Jesús dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, verso 31-32. Según este pasaje, el ser verdaderamente libres no es automático, sino que está condicionado a reconocer la verdad de la palabra de Dios y caminar en obediencia a ella. Esto me dejó con algunas preguntas difíciles. Vamos a suponer que en cualquier momento yo no fuera obediente como debería hacerlo. ¿Necesitaría más liberación? ¿Cómo podría saber en mi experiencia personal que estaba verdaderamente libre? Concluí que no estaba en la posición de contestar a esas preguntas inmediatamente. También reconocí que la traducción religiosa es una de las influencias más poderosas que moldean la vida de un ministro. El romper con la tradición requiere verdadera fortaleza y convicción. Razoné que una cosa era que yo hubiese recibido propia experiencia de liberación y otra muy distinta, que saliera enseñando a los demás que un cristiano bautizado con el Espíritu Santo podría necesitar liberación de un demonio. Muchos de mis compañeros pentecostales, y sin duda otras secciones de la iglesia también, me clasificarían inmediatamente de hereje. En realidad yo mismo no estaba demasiado seguro que lo que me había pasado podía tomarse como un modelo para los demás. Quizás mi caso era único. Si era así, el simple hecho de sugerir a mi congregación que podrían necesitar de liberación de un demonio podría minar su fe
y desestabilizarles. Al final, compartí mi experiencia de liberación solo con mi esposa, y no hablé nada acerca de ello en público. Aunque los cristianos venían a mí luchando con problemas que no podían solucionar, nunca sugerí que sus problemas podrían deberse a un demonio de los cuales necesitaban ser liberados. Me avergüenzo de decir que cerré esa posibilidad a mis propios pensamientos. Esta decisión no bíblica sentó los límites a la eficacia de mi ministerio. Algunas de las personas a las que intenté ayudar salieron adelante y llegaron a la verdadera libertad y victoria, pero otras progresaron a una cierta distancia y luego se encontraron con lo que parecía ser una barrera invisible. Nunca llegaron a obtener su total potencial como cristianos. Marcos y Roger. Hoy me doy cuenta de que fracasé en mi responsabilidad pastoral. Me duele no haberles dado la ayuda que necesitaban. Sobresalen dos casos en particular en mi mente. El primero era Marcos, un judío en Alemania. Él y su hermano mayor eran los únicos dos miembros de una numerosa familia que no habían muerto en las cámaras de gas de Hitler. Luego en Inglaterra, Marcos tuvo un poderoso encuentro personal con Jesús de Nazaret y fue bautizado con el Espíritu Santo. Muchas veces mientras oraba con él, le escuché hablar clara y fluidamente en una lengua desconocida. Estoy familiarizado con el alemán y sé que ese no era el idioma que hablaba. Durante todo el tiempo en que conocí a Marcos, él fue un testigo atrevido y fiel de Jesús como su Salvador y Mesías. No obstante, parecía que nunca entraba en la profunda paz interior que Jesús promete a aquellos que creen en él. Aparte del trauma del Holocausto, Marcos tenía otro problema emocional. En su pasado, cuando nació, su madre había querido una niña y no aceptaba el hecho de que él era un niño. Durante toda su infancia, ella le vistió como niña y le trató en todas las maneras como si él fuera del sexo femenino. De tiempo en tiempo, Marcos disfrazaba de verdadera paz y victoria, pero luego recaía en sus estados mentales de oscura desesperación. Era atormentado por una sensación de culpa que no podía ni explicar ni resolver. A veces, para castigarse a sí mismo, ponía los dedos en la puerta y cerraba la puerta sobre ellos. Fue llevado a beber su propia orina. Tras esos episodios, venía a mí para pedir ayuda. ¿No puedes sacar a ese diablo fuera de mí?, gritaba. Pero yo cerré mi mente a la posibilidad de que él verdaderamente podría necesitar liberación de un demonio. Al fin y al cabo, le había oído hablar en lenguas. Después de haber desistido de mi pastorado en Londres, gradualmente perdí el contacto directo con Marcos, pero a través de un amigo en común supe que había sido sometido a una lobotomía frontal, una incisión quirúrgica de una o más extensiones nerviosas del lóbulo frontal del cerebro con el fin de tratar desórdenes mentales de difícil cura. Sin embargo, aparentemente este tratamiento no le brindó ningún beneficio permanente a Marcos y algunos años más tarde murió de forma prematura. Volviendo a mirar hacia ello ahora, siento que tenía que haber sido capaz de ayudar a Marcos si hubiese estado dispuesto a reconocer el elemento demoníaco en su problema. El otro caso es Roger, un hombre joven que vino al Señor en una reunión callejera en la cual yo predicaba. Tuvo una conversión fuerte, fue bautizado en el Espíritu Santo y llegó a ser un testigo y obrero dedicado y entusiasmado para el Señor. La verdad es que él avergonzó a algunos de nuestros miembros por su celo y dedicación. No obstante,
Roger tenía un pecado que le atormentaba constantemente, uno muy vergonzoso sobre el que nadie hablaba en aquellos tiempos. Era la masturbación. Él odiaba y luchaba contra ello, pero nunca conseguía una victoria permanente. Roger venía a Lidia y a mí y decía: «Oren por mí». Una vez oramos por él desde las 10 de la noche hasta aproximadamente las 2 de la mañana. A esas horas Roger estaba diciendo: «Me está dejando, se está yendo. No pares de orar, lo puedo sentir. Son mis dedos, se va». La victoria parecía estar al alcance de nuestras manos, pero de alguna forma siempre nos eludía. En todos los años en que conocí a Roger, él nunca consiguió la victoria sobre su problema. La sonda y las pinzas. Marcus y Roger solo son dos ejemplos de las personas a las que he dejado de ayudar porque no traté con sus problemas como demoníacos. Fue como un incidente que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial mientras servía como enfermo médico en las fuerzas británicas en el norte de África. Un soldado británico había entrado en la estación de recepción con una herida de metralla causada por una bomba que explotó cerca de él. Se quitó la camisa, exponiendo una pequeña herida por objeto puntiagudo en un hombro. El borde de la herida estaba ligeramente negro. Pensando en los vendajes estériles listos para usar que eran parte de nuestro equipamiento médico, le dije al oficial médico: «¿Le traigo unos vendajes de primeros cuidados, señor?» «No, no es solo lo que necesitamos», contestó el doctor. «Tráeme una sonda». El doctor le hizo sentar al hombre en una silla, luego metió la varilla de metal plateado en la herida del hombre y le daba vueltas delicadamente durante algunos momentos. De repente el hombre dejó salir un grito y saltó en el aire. «Ahora acérqueme las pinzas», dijo el doctor. Le di las pinzas, el cual metió en la herida, en el área donde la sonda había localizado un cuerpo extraño. Cautelosamente extrajo un pequeño trozo de metal negro. Después de limpiar la herida, finalmente me dijo: «Ahora puede usted traer el vendaje». Luego explicó: «Verá, el trozo de metralla que causó la herida todavía estaba allí. Si uno solo cubre esa metralla con un vendaje sin sacarla, será una continua fuente de infección y causará complicaciones posteriores». Al volver a mirar hacia mi periodo de ministerio en Londres, me doy cuenta de que a veces cometí el mismo tipo de error que en la estación de recepción durante la guerra. Al ayudar a algunas personas que venían a mí, intenté aplicar primero el vendaje de primeros socorros a una herida que aún contenía una fuente demoníaca de infección. Antes de que pudiera realmente ayudar a esas personas, necesitaba dos piezas especiales del equipamiento espiritual: la sonda del discernimiento y las pinzas de la liberación. En los capítulos siguientes descubriré cómo Dios se movió en mi vida para proveerme esas dos herramientas esenciales del ministerio.